Hola a todos, soy Verónica Lucas, profesora de informática de la Academia Veropo, y esta semana vengo con un nuevo vídeo correspondiente a la lista de reproducción sobre las dudas más frecuentes a la hora de preparar la parte de informática teórica para una oposición. El esquema que veis hoy en pantalla es un esquema que pretende aclarar cuando trabajamos con el explorador de archivos de Windows, bien sea con Windows 7 o con Windows 10, da igual con qué versión os examinéis, porque lo que os voy a contar hoy os va a servir para ambas versiones. Cómo hacer cuando queremos mover o copiar archivos si trabajamos dentro de la misma unidad o de unidades diferentes. ¿Por qué este vídeo? Bueno, pues este vídeo porque es muy frecuente que en mis clases los alumnos estén dudando continuamente de ¿y entonces era control o era mayúsculas o era alt o cuándo se copiaban sin necesidad de pulsar ninguna tecla? Es decir, que en el momento en el que tenemos que mezclar ahí como varias teclas, normalmente ya nos surge la duda. Si encima le añadimos que esto nos lo van a preguntar en forma de test y que las respuestas normalmente están preparadas para hacer dudar al opositor, pues entonces se complica todo. Entonces, la idea es que con este esquema nosotros visualicemos a la hora de estar contestando una pregunta tipo test en el examen, visualicemos esto, donde estaba el control, donde estaba mayúsculas y que podamos contestar este tipo de preguntas con éxito, que además, insisto, en varias ocasiones ha sido pregunta de examen. Así que muy atento a lo que te voy a contar hoy. Bueno, vamos a empezar entonces. Como os decía, vamos a ver cómo se pueden mover archivos, trasladar un archivo de una carpeta a otra dentro del explorador, cómo hacer una copia, es decir, no solamente queremos trasladarlo, sino que queremos mantenerlo en dos carpetas distintas y además, relacionado con esto, cómo crear un acceso directo de un archivo en otro lugar o incluso en la misma carpeta, ¿sí? Entonces lo vamos a ver aquí y al mismo tiempo lo vamos a ir viendo sobre la ventana del explorador para que cuando vosotros lo estudiéis en casa podáis practicarlo, podáis tomar apuntes y que esto quede muy claro. Entonces, nos encontramos que a la hora de mover archivos nos podemos encontrar con la situación de tener que hacerlo en la misma unidad. Imaginaros que tenéis un disco duro, el disco nombrado como el disco C, que tiene diferentes carpetas y vosotros queréis mover un archivo de una carpeta a otra dentro de la misma unidad, ¿sí? Bueno, pues en ese caso lo único que tenéis que hacer es coger el elemento, sea un archivo o sea otra carpeta, y trasladarlo a la nueva ubicación, pero sin mantener pulsado nada, ¿sí? Entonces, mirad, os lo muestro aquí. Imaginaros que yo quiero este archivo, ¿vale? Trasladarlo de aquí a otro lugar dentro de la misma unidad, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es arrastrarlo, ¿ves? Si yo lo quiero mover dentro de una carpeta que está aquí en la misma unidad, en el momento en el que arrastro ya me sale ahí un mensaje diciendo que lo voy a mover. ¿Qué es lo que ocurre si en vez de hacerlo en la misma unidad, quiero hacerlo en unidades distintas? Es decir, ahora ya tengo dos discos, imaginaros el C y el D, y ese elemento quiero moverlo, quitarlo de donde estaba originalmente para trasladarlo a una nueva unidad, ¿sí? Bueno, pues para hacer eso, si yo este archivo lo quiero llevar, imaginaros por ejemplo a esta unidad que tengo aquí al final, todo esto son unidades distintas, lo que tendré que hacer, según nos explica aquí en este esquema, es hacerlo mientras mantenemos pulsada la tecla mayúsculas. Así que yo arrastro y con mayúsculas pulsado vais a ver que ahí aparece la opción mover, ¿sí? Si simplemente arrastráramos al ser unidades distintas, nos aparecía que va a hacer una copia, ¿vale? Pero con mayúsculas pulsado y por si acaso, por si alguien es un poco novato todavía en esto, cuando hablo de mayúsculas me refiero a la tecla que tenéis en vuestro teclado justo encima del control, no al de bloqueo mayúsculas. No es que haya alguno que se esté volviendo un poco loco y diga, a mí esto no me funciona, ¿vale? Entonces, para mover archivos en la misma unidad arrastramos y para hacerlo en unidades distintas mantenemos pulsada la tecla mayúsculas. ¿Qué pasa si lo que queremos hacer es una copia en la misma unidad? ¿Vale? Partimos de un disco duro en el que quiero mantener el archivo en la carpeta en la que está y hacer una copia en otra carpeta de la misma unidad. Tendremos que hacerlo arrastrando mientras mantenemos pulsada la tecla control de vuestro teclado, ¿sí? Entonces, observamos aquí
Vamos a dejarlo así y vamos a hacer como antes. Este archivo quiero llevarlo a una de estas carpetas que está en la misma unidad. Así que si arrastro, como veis, me lo mueve. Pero si yo en este momento pulso la tecla control, ahí me dice que va a hacer una copia, que lo va a mantener donde lo teníamos y además hace una copia en esta nueva carpeta. Si en vez de en la misma unidad hablamos de unidades distintas, simplemente tendremos que arrastrarlo. Entonces os lo muestro en pantalla, cogemos este archivo, me lo llevo a una nueva unidad y vais a ver cómo ahí ya os dice que lo que va a hacer es una copia, ¿sí? Sin necesidad de mantener pulsado nada. Entonces, a veces aquí nos solemos liar un poco porque, claro, no es la misma tecla la que se utiliza en un caso y en otro. Pero ahora os voy a dar una explicación razonada para que no solamente tengáis que estudiarlo de memoria, porque no es la última vez o la única vez que va a salir ese mayúsculas y ese control en todas las aplicaciones que tenemos que prepararnos para nuestra oposición, porque luego control en Word también se utiliza para hacer una copia de un objeto o para seleccionar texto discontinuo. Es decir, cada aplicación tiene una función, ¿no? Entonces, pensar en lo siguiente. Si vosotros lo que queréis en la misma unidad es trasladar un archivo, ¿vale? Tiene bastante lógica que si estamos hablando de la misma unidad, no tiene mucho sentido que ese archivo esté duplicado. Por eso Windows está preparado para que si nosotros arrastramos ese archivo siendo la misma unidad, él dice, bueno, pues lo traigo aquí, pero de aquí lo quito, porque no tiene mucho sentido tener información duplicada. Sí, claro, lo que quiero hacer, como veis aquí, es hacer una copia en la misma unidad, decimos, hombre, pues no, como no tiene mucho sentido que haya una cosa duplicada, si quieres duplicarlo, forzamos con el control. Tenemos que pulsar algo a mayores para decirle a Windows que nosotros queremos hacer algo que, bueno, que en principio, bueno, pues podría parecer no normal como tener el archivo dentro de la misma unidad dos veces. Si por el contrario hablamos de unidades distintas, tiene bastante lógica que al trasladar un archivo haga una copia, que lo mantenga donde estaba originalmente y además la copia que nosotros estamos haciendo intencionadamente. ¿Por qué? Porque son discos distintos y a lo mejor decimos, bueno, pues si mañana este disco falla, por lo menos tener una copia del archivo en el otro. Así que cuando hablamos de unidades distintas, Windows por defecto lo que hace es copiar. Pero si soy yo la que bajo mi responsabilidad, quiero trasladar ese archivo y hacerle desaparecer de la carpeta donde estaba originalmente, entonces Windows me dice, bueno, pues entonces vamos a forzar esa situación manteniendo pulsada la tecla mayúscula. Es decir, que hacemos como algo a mayores para indicar algo que en principio podría parecer menos normal, ¿vale? Entonces, esto es simplemente para que le busquéis una lógica, porque claro, en las oposiciones ya sabemos que hay que memorizar muchos datos, pero nuestro estudio se facilita si hay cosas que entendemos, porque luego en el examen, con los nervios, con la presión, si hay algo que entendemos, eso no se nos va a olvidar. A lo mejor un dato que tenemos memorizado, pues es más fácil que digamos, vaya, pues me ha quedado la mente en blanco. Entonces, espero que esto os ayude a entender por qué al final Windows actúa de esa manera si son unidades distintas o si es la misma unidad. Y por último, nos vamos a venir a este apartado del esquema donde nos dice cómo crear un acceso directo. Bueno, me imagino que todos sabréis, y si no os lo explico, que un acceso directo no es más que un enlace al archivo o a la carpeta original. A lo mejor yo no quiero hacer una copia porque es un archivo que ocupa bastante y digo, bueno, pues con crear un acceso directo me vale para yo hacer doble clic sobre él y aunque ahí no esté el archivo original, como sí que hay un vínculo, me lo abre igualmente. Para esto se puede hacer de dos maneras. Mientras nosotros arrastramos el archivo o la carpeta sobre la que queremos hacer el acceso directo, podemos mantener pulsada la tecla Alt o bien la combinación de teclas control mayúsculas al mismo tiempo. Podéis acordaros porque son las dos que hemos utilizado en los ejemplos anteriores, ¿vale? Entonces, si os lo muestro en pantalla, si yo quiero crear un acceso directo de esto, da igual aquí mismo o en otra carpeta y mantengo pulsada la tecla Alt, ahí os aparece que va a crear un vínculo, ¿vale?
De la misma manera, si mantengo pulsado control y mayúsculas mientras lo arrastro, comprobaréis en vuestros equipos que también lo que hace es crearnos un enlace, sea aquí en este mismo lugar o si lo hicierais a una unidad distinta. Ahí no cambia, ¿vale? Porque trabajemos con una unidad u otra. Así que aprovechar este esquema, quedaros con mover, copiar, mayúsculas, control, ¿vale? Y que esto no suponga un jaleo en vuestra cabeza cuando lo estéis repasando. Practicarlo con el ordenador porque es la forma más fácil de luego quedarlo en nuestra cabeza. Y si surge alguna otra duda sobre este tema, podéis escribirme un comentario en la zona de abajo de este vídeo que os leeré y os contestaré en cuanto lo vea. Con esto el vídeo de esta semana. Sé que os va a resultar de ayuda porque es una duda súper frecuente cuando esto lo explico en mis cursos. Así que, bueno, pues os espero la semana que viene con un nuevo vídeo. Seguiremos ayudando para que facilitar ese trabajo, ese estudio que todos vosotros estáis haciendo. Y si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale a me gusta. Hasta luego.